Sostenibilidad 4x4, un vehículo todoterreno para co-crear el bienestar planetario. Hola, soy Liliana Reina, caminante de la vida, científica, docente, y te doy la bienvenida a este espacio de inspiración para conectar con la naturaleza, las economías alternativas, el cambio social y la gobernanza participativa. Una invitación a la transformación personal y colectiva a través de las metáforas biológicas y el diálogo de saberes. Hola caminantes de la sostenibilidad, bienvenidos a este nuevo episodio de Sostenibilidad 4x4. En este episodio abordaremos un tema que es muy actual, justamente para el mes de julio, que es el turismo sostenible. Quiero contarte que probablemente escuches muchos más aviones de los que antes se escuchaban porque donde grabo el podcast está camino al aeropuerto de Málaga, es ruta aérea. Sabes que este podcast es muy orgánico, así que bueno, espero que esto no sea un impedimento. Muy bien, ¿qué quiero que comentemos hoy? Pues hoy vamos a hablar sobre el turismo sostenible, pero antes de entrarnos en el turismo sostenible, quiero que comentemos qué es el turismo, cuándo surgió el turismo, y algo muy interesante que me he dado cuenta es la relación de las vacaciones, cuando surge estas como un derecho laboral, y el desarrollo de la industria del turismo. Adicional, hablaremos de el turismo en masa y te dejaré al final algunos criterios sobre cómo identificar qué iniciativas pueden ser sostenibles a nivel de turismo. Quédate para que juntos aprendamos cómo ser más sostenibles en la vida cotidiana y en los negocios. Para iniciar, ya sabes que me encantan las metáforas biológicas y la metáfora biológica de hoy viene inspirada en la migración de los animales. Sabemos que hay muchos animales que siempre hacen migración, sea por temas de clima, sea por tema de buscar alimento o sea por tema de reproducción. Pues bien, la semana pasada estaba dando un paseo cerca de mi casa y al alzar la vista vi un águila volando. Sé que por esta zona pues habían águilas, pero realmente nunca había pasado una como tan cerca o había visto una tan cerca. Y ha sido muy interesante porque me puse a buscar información sobre las águilas, porque lo que tenía de conocimiento general me decía que las águilas eran migrantes. Pero resulta que el águila que yo vi, que estuve buscando información sobre esta, es un águila que se le denomina águila perdicera. Se le denomina así por el tipo de alimentación que tiene, que ya te imaginarás que son perdices, pero algo que me llamó muchísimo la atención de esta águila es que son sedentarias. Esta águila nunca hace migraciones. Entonces esto me pareció muy bonito traerlo hoy, porque hay águilas que migran, pero hay otras águilas que les gusta ser sedentarias y permanecer toda su vida en el mismo territorio. Así que interesante que nos cuestionemos nosotros si somos águilas migrantes o, por el contrario, somos águilas sedentarias. ¿Qué es el turismo? El turismo se define como el desplazamiento que hace una persona fuera de su entorno habitual por un periodo inferior a un año. El motivo puede ser o por ocio o por negocios u otros motivos que tenga. Y aquí, para el tema que quiero introducir y que es especialmente que hagamos la diferenciación entre el turismo en masa y el turismo sostenible, es interesante que veamos cuándo surgió la industria del turismo, desde cuándo utilizamos este nombre. Entonces me puse a investigar y esto ha sido súper interesante, o sea, en lo que he encontrado, porque resulta que el turismo como tal se dio en el siglo XIX. Siglo XVIII, siglo XIX han sido siglos muy importantes como sociedad moderna. ¿Qué pasó? Recordemos que en estos siglos ocurrió la revolución industrial que nos ha dado un gran vuelco como sociedad y como sistema político y económico. Resulta que hasta antes del siglo XIX no existían las vacaciones. Entonces no existía tampoco la industria del turismo. Y aquí te invito a que indaguemos cuál es la etimología de la palabra vacaciones. Resulta que la palabra vacaciones viene del latín que es vacans. Y en la Roma antigua, este significaba estar libre, desocupado o vacante. ¿Quiénes estaban vacantes en esa época? Únicamente la clase alta, tanto en la Roma antigua como en la Grecia clásica. También había otra palabra para designar este tiempo libre. La población en general
no estaba vacante nunca. Recordemos que muchas de esas civilizaciones se basaban en la esclavitud, así que no existía como tal las vacaciones aplicadas a la población en general. Volvamos ahora a la revolución industrial. ¿Qué pasa aquí? A medida que la industrialización empezó a avanzar, las condiciones laborales se volvieron extremadamente duras. Así que ocurrieron muchas huelgas obreras para pedir condiciones laborales que fuesen un poco más justas y menos explotadoras. Lo primero que ocurrió fue un día libre de trabajo, que en este caso por temas religiosos fue el domingo en muchos países, y luego entonces también empezaron a solicitar unos días de descanso fuera de un día a la semana, y aquí fue cuando se aprobaron las primeras vacaciones pagas. Esto ocurre a lo largo del siglo XIX. Esto no ocurrió en todos los países, eran especialmente estos países en los que estaban involucrados en la revolución industrial. Este es un punto vital, ¿por qué? Porque el turismo aparece, el turismo como industria, justo en el momento en que se aprueban las vacaciones pagas, es decir, justo en el momento que población que antes no tenía derecho a esto, empieza a tener tiempo y empieza a tener dinero para hacer un desplazamiento ya con un motivo que ya no era solamente el irse a explorar. Recordemos que como sociedad siempre hemos tenido los viajes y eran un deseo, era una motivación el explorar, el conocer, sino que aquí empieza a ocurrir con el turismo un deseo de salir, descansar, disfrutar y lo más importante, desconectar de la realidad. Y a mí esto me parece un punto vital para que lo tengamos allí, para reflexionar, especialmente desde la sostenibilidad 4x4, que sabes que uno de las C importante que tiene la sostenibilidad 4x4 es la conciencia. Entonces aquí es interesante ver cuando somos turistas o cuando somos viajeros. Viajamos con el deseo de conocer, de explorar, de enriquecer nuestra vida, o somos turistas, y especialmente turistas en masa, cuando únicamente nos mueve el deseo de desconectar de la realidad que tenemos el resto del año. Como dato curioso, tenemos que los fines de semana son una invención moderna. Realmente hasta el siglo XX empieza a denominarse fin de semana cuando algunos trabajadores, además de su día libre del domingo, le empiezan a dar también el sábado en la tarde. Así que las vacaciones y los fines de semana son cosa de hace un siglo. Para darte más datos, en España las primeras vacaciones pagas se realizaron en 1918 y estas vacaciones eran únicamente para los funcionarios públicos. Posteriormente, en 1944, o sea, hace menos de 100 años, se estipulan las vacaciones pagas para todas las personas que son trabajadoras y únicamente eran 7 días laborables. Ya en 1976 se pasa a que sean 21 días de descanso pagos y en 1983, ojo al dato, hace 40 años, se establece la jornada máxima de 40 horas, antes era mucho más horas, y las vacaciones anuales de 30 días naturales. Así que como tal, las vacaciones que conocemos hoy en día son un invento de hace 40 años. En Colombia, por ejemplo, las vacaciones y la reglamentación de la jornada laboral se hizo en 1945. Allí se estipuló que eran 48 horas a la semana y 15 días laborables los que tenía derecho un trabajador o una trabajadora a vacaciones por cada año trabajado. Es la normativa que se mantiene en la actualidad también en este país. Ahora bien, ¿por qué entonces estoy hablando de vacaciones? Recordemos, si no hay vacaciones, si no hay tiempo libre y si no hay dinero, entonces realmente no surgiría la industria del turismo. Entonces encontramos que en 1841 en Inglaterra, Thomas Cook es la primera persona que organiza un viaje con fines de ocio. Fue trasladar de una ciudad a otra ciudad en Inglaterra a 500 personas para asistir a un evento.
Posteriormente, en 1845, ya este señor empieza a organizar lo que se ha denominado la primera agencia de viajes. Y a partir de allí, hacer todo el tema de viajes organizados es cuando se crea la industria del turismo y lo que ha dado a pie a la industria del turismo en masa. ¿Pero qué es el turismo en masa? Te preguntarás. Pues bien, el turismo en masa es justamente el producto que va a una población amplia y que es totalmente estandarizado. Esto lo vemos también en la industria alimentaria, lo vimos también cuando hablamos de la industria fast fashion y en el episodio 5. Eso también ocurre en muchísimas industrias, todo lo que se llama producción en masa, que son productos estandarizados, básicos, con un precio bajo para que puedan ser adquiridos por una amplia población. Pero podemos pensar entonces que el turismo en masa no es tan nocivo. Pero ¿qué pasa? Al tratar de obtener costos muy bajos para dar un precio muy bajo, realmente todos los efectos y los impactos que tiene en la sociedad, la cual es el destino turístico, a nivel ambiental y a nivel cultural, está siendo muy alto. Aquí entonces se ha pasado de tener el libro de viajes, la bitácora de viajes, a tener la guía turística y entre más resumida, mejor. El turismo en masa lo podemos encontrar tanto en el turismo urbano, el visitar ciudades. Veamos, por ejemplo, lo que ha pasado con Venecia, que incluso este año ha empezado a reglamentar con un impuesto para poder entrar, para poder controlar en cierta medida toda la población que la está visitando, y otras ciudades, pero también lo podemos encontrar en algunas zonas, especialmente de sol y playa, como puede ser la Costa del Sol en Málaga. El objetivo que tienen muchas de las personas que participan en este tipo de turismo no es realmente ir a conocer o ir a enriquecerse de la cultura, del ambiente, conocer los recursos naturales que existen en estos lugares, sino únicamente tener como un checklist de lugares, monumentos que debería visitar, aunque solamente allí pase 5 minutos. Todo lo podemos ver mucho en todos los viajes organizados donde visitan muchísimas ciudades o muchos países en los que solamente están 1 hora, 2 horas, donde realmente no tienen la oportunidad de conocer a profundidad estos espacios. ¿Qué consecuencias está teniendo el turismo en masa? Según la Organización Mundial del Turismo, en el 2019, que es la fecha en la que se alcanzó el pico de turismo a nivel mundial, se dice que hubo aproximadamente 1.500 millones de llegadas de turistas internacionales. Quédate con este dato, porque esta cifra ha crecido exponencialmente desde 1950, que fue el momento en el que realmente empezó a desarrollarse toda la industria del turismo, y en ese momento se registraron 25 millones de llegadas. ¿Qué más cosas podemos tener? Se dice que 50 millones de nórdicos y centroeuropeos bajan cada año al Mediterráneo. Esto es como si fuese toda España que fuese al norte. Adicional, en España, en el año 2023 se registraron la llegada de 85 millones de turistas. Esto es como si toda Alemania y un poquillo más, Alemania tiene 78 millones de habitantes, bajaran a España a conocerla. Sabemos que en España la industria del turismo es una fuente importante de riqueza y del PIB. Desafortunadamente, el turismo que se ha fomentado aquí es el llamado turismo en masa, con todas las consecuencias que puede traer. ¿Qué pasa? A nivel ambiental, se dice que el turismo contribuye significativamente a las emisiones de carbono, no solamente por el transporte que se utiliza, en el que se dice que los vuelos internacionales representan el 2% de las emisiones globales de CO2, y adicional, la industria turística en general representa el 8% de las emisiones de CO2 a nivel global. También está contribuyendo con todo el tema de contaminación de aguas, el tema de los residuos. Por ejemplo, los cruceros en el Caribe se dice que generan 70,000 toneladas de aguas residuales solamente
en esta parte. Pero además de los efectos que trae el transporte, una de las consecuencias más graves que está trayendo en la actualidad es la sobreexplotación de los recursos naturales y culturales en los lugares de destino. Esto, por ejemplo, lo podemos ver representados a nivel ambiental, con todo el tema del uso del agua, el incremento de la energía, las grandes cantidades de residuos de plástico que se generan en estos lugares o que son dejados por los turistas, y adicionalmente términos sociales, como puede ser todo el tema de la gentrificación, todo el tema de la alza de los precios. Recordemos, la gentrificación es cuando barrios enteros pasan de ser residenciales y empiezan a ser unidades turísticas. Con ello, pues está trayendo todo un tema de alza en los precios, alquileres, también todo el tema de las ventas en todo el mercado inmobiliario y el desplazamiento de la población original de estos lugares. Adicionalmente, con el desplazamiento de la población residente u originaria, se está perdiendo toda la identidad cultural, porque o muchos se van o los que se quedan empiezan a adaptar todas sus costumbres para satisfacer la demanda turística. Y aquí eso también es importante que lo veamos como, a pesar de que es una gran fuente de empleo, una fuente económica, muchos de los empleos que se generan en la industria hostelera realmente son temporales o con unas condiciones laborales exigentes y en muchos casos explotadoras. Y aquí un hecho que es importante destacar es que muchos de los turistas en masa no ven la riqueza cultural desde los ojos de quien quiere explorar, de quien quiere enriquecerse, sino desde los ojos de quien va a un centro comercial o va a un zoológico únicamente a observar. Ahora bien, una vez que ya te he contado sobre este tema del turismo en masa especialmente, quiero que hablemos entonces de algunas alternativas que existen de turismo sostenible. Y aquí, claro, la palabra sostenible sabemos que se ha vuelto también una ambigüedad porque muchas empresas y muchas industrias económicas lo utilizan sin darle realmente un sentido. Y aquí recordemos, hace pocos meses, Booking, la plataforma online donde se pueden hacer todo tipo de reservas hosteleras, ha tenido que quitar su etiqueta de sostenible porque recibió una denuncia en Países Bajos. ¿Por qué? Resulta que Booking no pudo argumentar por qué tenía esta etiqueta de sostenible, es decir, cuáles eran los criterios que utilizaba para decir que un establecimiento, un hotel, una residencia era sostenible. Entonces, lo que quiero contarte son algunos criterios que se pueden tener en cuenta a la hora de escoger un proveedor turístico. Y aquí recordemos las 4 dimensiones de la sostenibilidad 4x4. Entonces, hablamos del tema ambiental, por ejemplo, entonces proveedores o lugares, destinos turísticos en los que tenga consideración todo el uso y la reducción de recursos naturales, una optimización de los recursos del agua, de la energía, energías renovables. Luego también todo el tema social, especialmente vinculado al tema sociocultural, allí donde se permita conservar el patrimonio cultural, donde hayan estos valores tradicionales, donde se proteja la artesanía de los territorios. También tenemos todo el tema económico, entonces viajes que realmente estén dejando una riqueza a los territorios y no que sea una sobreexplotación de las personas que están allí, de los establecimientos que están allí. Y aquí importante, recordemos siempre apoyar el comercio local, el comercio artesanal, los emprendimientos con alma, los productos con rostro y también, finalmente, en la gobernanza, pues que en lo posible sean entidades o sean lugares que están siendo administrados por la población local. Recordemos que hay algunas, por ejemplo, algunas reservas ambientales que son administradas directamente por comunidades indígenas y son ellas las que están ofreciendo este servicio y que se diferencia de cuando existen operadores turísticos profesionales que realmente no están involucrados en el territorio. Entonces es aquí interesante que podamos buscar información antes de viajar a algún lugar donde podamos asegurarnos que estas condiciones están ocurriendo. Yo creo que una de las cosas más interesantes aquí y a nivel de sostenibilidad consciente es que nos hagamos la pregunta ¿por qué viajamos? Viajamos porque queremos descubrir, porque queremos conocer, porque eso nos ayudará en nuestra calidad de vida, en nuestro bienestar,
o viajamos porque queremos huir de nuestra realidad, queremos desconectar. Y aquí no habrán respuestas buenas ni incorrectas, pero yo creo que esto nos da ideas para saber si somos viajeros o somos turistas y turistas en masa. ¿Qué alternativas podemos tener en el caso de turismo sostenible? Y voy a hablar sobre todo turismo vinculado a la naturaleza. Yo creo que puede resultar una obviedad cuando hablamos de turismo sostenible que tenemos que tener presente la naturaleza, pero lo refuerzo. Voy a contar algunas alternativas que existen de turismo de naturaleza. Aquí no voy a hablar específicamente de ejemplos, solamente voy a contar algunas de las actividades que se pueden hacer para que tú, si estás interesado o interesada, busques información sobre qué tipo de destino te gustaría encontrar. Entonces, cuando hablamos de turismo de naturaleza, podemos encontrar lo que es el ecoturismo, que son las visitas a parques nacionales, a biosferas, a reservas de la biosfera. El objetivo es no solamente disfrutar, sino también aprender de la naturaleza. Por ejemplo, España tiene 53 reservas de la biosfera, 16 parques naturales. En Colombia existen 5 reservas de la biosfera y 59 parques nacionales naturales. Es decir, luego también podemos encontrar algo que se ha denominado el turismo de aventura, que ya involucra actividades físicas en los entornos naturales. Y aquí, por ejemplo, podemos encontrar lo que es el senderismo, lo que es la escalada, lo que es el rafting, el ciclismo de montaña. Y aquí la idea pues es no solamente estar en el entorno natural, buscar esta conexión, sino también pues buscar este tipo de emociones que traen la actividad física y algunos deportes que son considerados de riesgo. También podemos encontrar el turismo de observación de fauna, especialmente, por ejemplo, conozco muchos que hacen este tipo de turismo para observar aves u otros animales para observarlos en su entorno natural, como pueden ser los safaris en África o las expediciones para ver ballenas. Por ejemplo, yo sé que esto existe en Colombia, me parece un plan muy bonito. Pero aquí nuevamente recordemos que esto puede tener la doble cara, ¿no? Recordemos que el tema sostenible hay que mirarlo con detenimiento, con conciencia y ver si realmente esas actividades, que aunque pueden venderse como muy sostenibles, si realmente los operadores logísticos lo están cumpliendo. Luego también podemos encontrar lo que se denomina turismo rural y estas son una serie de actividades que permiten la oportunidad a los viajeros de experimentar lo que es la vida en el campo. Entonces se puede ir a ciertos lugares donde existen ya unos cultivos o unas actividades tradicionales agrícolas donde las personas se ven allí involucradas. Por ejemplo, en el caso de Colombia existe la Ruta del Café, donde las personas tienen la oportunidad de ver no solamente los cafetales, sino de involucrarse en todas las actividades del procesamiento. En Andalucía existen también cortijos dedicados al cultivo del olivar, donde también permiten hacer este tipo de actividades o actividades, por ejemplo, vinculadas a la elaboración de cerámicas o de otros productos tradicionales y artesanales. Finalmente, quisiera hablarte del turismo comunitario y el turismo comunitario se define como aquel que es operado directamente por los pobladores del territorio en cuestión o del territorio que se denomina destino turístico. Entonces aquí encontramos especialmente en ciertos países o en ciertas comunidades donde se ha involucrado a la comunidad y se les ha invitado a que ellos sean los que resguarden este tipo de lugares. Finalmente, para cerrar este episodio, me gustaría dejarte algunos consejos a la hora de viajar. Aquí pasamos entonces a la sostenibilidad cotidiana. Y primero es investigar antes de viajar. Identificar cuáles son los destinos que pueden cumplir con estos criterios de la sostenibilidad. 4x4, tanto a nivel ambiental, social, económico o de gobernanza. Y también tratar en lo posible de seleccionar proveedores que estén involucrados con la sostenibilidad y con el cuidado de la naturaleza. Importante siempre tratar de reducir nuestra huella de carbono, en lo posible optar por transporte público, por bicicletas, por caminatas que permitan reducir nuestra huella. También importantísimo respetar la cultura local, ir con respeto, ir con el deseo de aprender las costumbres, las tradiciones del lugar en el que vamos a estar, apoyar la economía local, ya lo había mencionado, apoyar los emprendimientos con alma de estos lugares, apoyar también los productos con rostro, los productos artesanales, tradicionales que allí se dan. Y algo muy, muy importante es el tema de minimizar los residuos. Y aquí muy interesante
que nos acostumbremos a llevar siempre nuestra botellita de agua o a utilizar envases que pueden ser reutilizables. Y esto a mí me ha impactado mucho, que he visto en algunos vídeos que han encontrado, por ejemplo, la crema solar o algunos elementos en la playa, pero que datan de hace 50 años. Es decir, que ya sabemos que esto para la naturaleza, aunque se regenere, causa un gran impacto. Esto sería todo por ahora. En el siguiente episodio vamos a explorar también temas de conexión con la naturaleza, pero sin salir de casa. Así que espero que hayas disfrutado este episodio, que hayas aprendido tanto como yo he aprendido preparándolo, y recuerda que la sostenibilidad es un camino. Nos vemos en el siguiente episodio.